De acuerdo a las listas oficiales, están inscritos 56. Y en el WhatsApp tengo, creo que 72 alumnos, o sea, hay algunos intrusos en nuestro grupo de WhatsApp, alumnos que no están inscritos oficialmente en el grupo. Entonces, a esos alumnos no los voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Bien. También en el Classroom he publicado el material de la anterior clase. El que no ha recibido la invitación para el Classroom y está inscrito oficialmente en el grupo puede entrar con el código de la clase que también he publicado en el Classroom, creo que la semana anterior. Entonces, al final de la clase, si alguien tiene preguntas al respecto, me las hace. Ahora vamos a empezar la clase. Hoy van a aprender algo nuevo también. El tema de hoy es propagación de errores y propagación inversa de errores. Voy a presentar digamos, la teoría resumida. Lo que más me interesa es que ustedes sepan aplicar eso, porque eso necesitan hacer para sus informes. Entonces, he preparado algunos ejercicios que les voy a explicar cómo se hace. Y eso también al final lo voy a publicar como material de esta clase en el Classroom, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Si no se ve algo o si no se escucha, me van a avisar. Voy a presentar la teoría de lo que es propagación inversa de errores. A ver, me dicen si se ve, si alguien puede abrir su micrófono y me dice que se ve. Se ¿Sí puede o ver. no? Ya, muy bien. Puede ver, sí. Listo, gracias. Entonces, fíjense, esto hemos hecho la clase anterior. Para los que no estaban, está publicado en el Classroom. He avanzado cómo se hace el informe, qué partes tiene el informe. Hemos visto teoría de errores, clasificación de errores, cálculo de errores. Todo esto hemos avanzado la clase anterior. Ahora voy a empezar con este tema. Es propagación de errores. Entonces voy a volver a publicar esto, aunque ya está publicado en la anterior clase, pero en la segunda parte de la presentación está la parte de propagación de errores. Entonces, ¿cuándo se aplica propagación de errores? Ahí está, se aplica cuando se desea determinar el error de una magnitud física que es función de otras magnitudes que al ser medidas independientemente también aportan con un error al error resultante que se desea determinar. Bien, esto lo podemos explicar de la siguiente manera. En física tenemos fórmulas, ¿no? Y para calcular con esas fórmulas necesitamos medir ciertas magnitudes que lógicamente pueden ser medibles. Y al medir cada una de esas magnitudes que intervienen en la fórmula, estoy cometiendo un error. Y entonces, ¿cuál va a ser el error resultante que quiero encontrar una vez aplicada la fórmula? O también se llama la función matemática. Eso es lo que tenemos que aprender ahora. La anterior clase ya hemos aprendido a medir una magnitud física y calcular el error con la teoría del error estándar. Ahora vamos a hablar de funciones o fórmulas matemáticas con las cuales quiero calcular algo, pero para calcular lo que deseo necesito medir otras magnitudes. Y al medir otras magnitudes
en cada magnitud física cometo un error. Entonces, ¿cuál va a ser el error resultante que voy a obtener cuando aplique la fórmula? No es el promedio de errores, no es la suma de errores, no es el producto de errores. Para hacer esto, que es el tema de esta clase, propagación de errores, existen dos métodos. Uno es el método de derivadas parciales. Este método se aconseja aplicar cuando en la función o en la fórmula matemática se tienen sumas y restas. Y el otro es el método de diferenciación logarítmica, cuando en la función matemática o en la fórmula se aconseja aplicar este método, cuando en la función matemática o en la fórmula existen productos y divisiones. Lamentablemente hay que saber derivar, y yo sé que algunos o la mayoría tal vez ya sabe, hay que saber derivar lo básico. Entonces, el que no sabe tiene que aprender lo básico de derivación. De todos modos, yo voy a tratar de explicar lo más claro posible cuando haga los ejemplos. Entonces, esos son los dos métodos. El método de derivadas parciales y el método de diferenciación logarítmica. Ahora, voy a desarrollar el método de derivadas parciales. Aquí hay un ejemplo que lo van a hacer en la primera práctica de laboratorio, lo vamos a hacer, ya sea virtual o ya sea presencial. Bueno, por el momento es todo virtual, ya les he dicho. Vamos a tener un cilindro y del cilindro yo quiero encontrar su volumen y su error. Para encontrar el volumen del cilindro necesito medir su diámetro y necesito medir su altura. Mido 10 veces el diámetro, tengo el diámetro más probable, lógicamente de diferentes lugares, no del mismo, porque el cilindro tal vez no está cortado a la perfección, y entonces mido de diferentes lugares el diámetro, también mido la altura de diferentes lugares, y con eso, si he medido 10 veces o 8 veces, calculo el error estándar del diámetro y el error estándar de la altura. Y luego tengo que buscar una fórmula matemática, una función matemática que me relacione el volumen con el diámetro y la altura. Y esa función matemática para el caso del cilindro es esta fórmula o esta función matemática. Como yo he medido el diámetro más probable, el promedio, la altura más probable, el promedio, reemplazo aquí diámetro más probable y altura más probable y calculo el volumen más probable. ¿Sí? El volumen más probable de ese cilindro. Y entonces ahora, ¿cuál va a ser el error del volumen? No va a ser el promedio de estos errores, no va a ser la suma de estos errores, no va a ser el producto. Lo tengo que encontrar con esta fórmula general. Como he medido dos magnitudes físicas, tengo dos errores cometidos. Por eso esta fórmula tiene dos términos. Si hubiera medido tres magnitudes físicas, hubiera cometido tres errores. Habría que aumentar aquí un término más. Y si hubiera medido cuatro magnitudes, hubiera cometido cuatro errores, hubiera aumentado un término más. O sea, este término, el primero, nos representa el error, que es el error con que aporta la medida del diámetro al error resultante del volumen que voy a encontrar. Y este otro término me representa el aporte de
del error en la medida de la altura. Y si hubiera otros términos más, tengo que sumar tengo que añadir o tengo que alargar esta forma. Aquí no dice error estándar de volumen, porque no estoy calculando el error del volumen con la teoría del error estándar. Lo estoy calculando por propagación de errores. Entonces, delta de volumen significa un error calculado por propagación de errores. Es decir, hemos hecho la propagación de errores a una fórmula matemática o a una función matemática. Finalmente, la medida del volumen se la debería expresar como el volumen más probable que he encontrado con esta fórmula, más menos el error del volumen encontrado con esta fórmula general. Luego, cuando hagamos el cálculo, vamos a ver cómo encuentro este primer término, cómo encuentro el segundo y si hubieran otros más. Aquí vuelvo a recalcar que este método se utiliza o se aconseja utilizar porque el procedimiento matemático se hace más sencillo cuando en la fórmula o en la función se tienen sumas y restas. Entonces, voy a aprovechar que estoy haciendo una presentación y voy a explicar ahora dos ejemplos de cálculo de este método. ¿Sí? Dos ejemplos de cálculo que los voy a poner como material de la clase de hoy en el Classroom. Entonces voy a pasar a mis ejercicios que están aquí. Y este sería el primer ejemplo. Yo quiero encontrar el error, el volumen y el correspondiente error de este objeto que está mostrado en la figura. Tengo un hueco de diámetro D y esto es cuarto cilindro de radio R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontraría el volumen de este objeto? Por suma y resta de volúmenes de figuras geométricas conocidas. Entonces voy a decir volumen de la caja menos el volumen de un cilindro, del hueco, y menos el volumen de un cuarto de cilindro de radio R. Aquí hemos medido todo, hemos medido A, hemos medido B, digamos 5 o 10 veces, hemos sacado el promedio, hemos calculado el error estándar, eso hemos hecho la clase anterior. Aquí ya está todo medido y ahora tengo que hacer la propagación de errores. Entonces, ¿cómo encuentro el error de este objeto? Volumen de caja menos el volumen del hueco de diámetro D menos el volumen de este cuarto de cilindro que le he llamado B sub 0. Esto es un cuarto de cilindro de radio R. Este es un cilindro de diámetro D y largo B. Entonces, pasando esto a las mediciones que tenemos, el volumen de la caja es A por B, es A cuadrado por B, menos el volumen del cuarto cilindro, por eso he puesto un cuarto, 4 abajo, un cuarto de pi r cuadrado por el largo B. Este es un cuarto del volumen de un cilindro de radio R. Y menos el hueco, que es un cilindro de diámetro D y largo B. Pi por diámetro cuadrado sobre 4 es el área, y por el largo, por B, tengo el volumen. Entonces, si a esta fórmula, esta va a ser mi fórmula, mi función. Con esto voy a trabajar. Tiene sumas y restas. Se hace más fácil el procedimiento. ¿Sí? Se hace más fácil el procedimiento, tiene sumas y restas. Entonces voy a trabajar con esta
función. Aquí abajo he reemplazado todos los valores más probables y he hecho el cálculo. ¿Sí? Después ustedes, cuando analicen el problemita con calma, van a reemplazar y van a volver a calcular y van a ver que da 378.2. ¿Por qué solo un decimal? Porque todo está medido con un decimal en milímetros. O sea, no puedo poner en centímetros. No puedo poner dos decimales porque estaría inventando. Esto se ha medido con un decimal, una cifra significativa en centímetros, tanto los valores más probables como los errores. Entonces, este es el volumen más probable. El error del volumen tengo que determinar con esta fórmula larga, raíz cuadrada de, fíjense que aquí, en el caso del cilindro, solo eran dos términos. Ahora he medido 4 y en cada uno cometo un error. Y entonces mi fórmula tiene 4 términos. Esto que está mostrado así significa derivada parcial. Dice derivada parcial del volumen respecto de A por error estándar de A todo al cuadrado. Este sería el valor con que aporta la medida de A al error resultante que voy a encontrar. Y esto, derivada parcial del volumen respecto de B, por error estándar de B, es la cantidad con la que aporta la medida de B al error resultante que voy a determinar que es el volumen, error en el volumen. Y este otro término es la parte con que aporta la medida de D, y esto es con que aporta la medida de R al error resultante que voy a encontrar. Ahora, ¿qué significa derivada parcial? Significa derivada parcial del volumen respecto de A, significa que en la fórmula que estoy analizando, solo A es variable, lo demás es constante. Cuando yo derivo respecto de A, solo A es variable, lo demás es constante. Cuando derivo respecto de B, solo B es variable, lo demás es constante. Si derivo respecto de D, D es variable, lo demás es constante. Y si derivo respecto de R, R es variable, lo demás constante. Eso significa derivada parcial respecto de A o de B o de D o de R para esta fórmula. Entonces, aparte, voy a encontrar el valor de este término. Aquí dice derivada parcial del volumen respecto de A por error estándar de A. Bien, entonces A es variable. Vengo a la fórmula. A cuadrado por B. A es variable. Una variable multiplicada por una constante. La regla de derivación dice que es la constante por la derivada de la variable. Como A es variable ahora, es como si fuera x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de A variable es 2A. ¿Sí? Y entonces eso está aquí. Esta es la constante por 2A, que es la derivada de la variable. Podría poner primero B y luego 2A, o primero 2A y luego B, no importa. Entonces, la constante por la derivada de la variable. Y por el error estándar de A. Para calcular cuánto es esto, una vez que he derivado, reemplazo los valores más probables que están acá.
El valor más probable de A es 10,2, el valor más probable de B es 5,3 y el error estándar de A es 0,1. Hago el cálculo, tengo que redondear a un decimal, me da 10,8. Con ese valor aporta la medida de A al error resultante que voy a querer encontrar. Bien, ya está encontrado el primer término. Ahora me voy al segundo. Ahora B es variable. Todo lo que no es B es constante. Voy a la fórmula. Aquí tengo B y aquí tengo B. Tengo que derivar los tres, porque en los tres tengo la variable B. ¿Sí? Y entonces, A cuadrado por B. B es la variable y A cuadrado es la constante. La regla dice que es la constante por la derivada de la variable. La variable es B, su derivada es 1. Como si fuera X, su derivada es 1. Entonces, por eso aquí tengo A cuadrado. La constante por la derivada de la variable, que la derivada de B sería 1, que ya no lo he anotado. Paso al segundo. Menos la constante es pi r cuadrado sobre 4 por la derivada de la variable B, que otra vez es 1, que tampoco está anotado, porque no necesito poner 1. Lo mismo aquí, menos la constante pi de cuadrado entre 4 por la derivada de la variable 1, que tampoco está anotado. Paréntesis por error estándar de B. Reemplazo, calculo 14,3 centímetros cúbicos. Si estoy queriendo encontrar el error de un volumen, todos los términos que estoy calculando deben tener unidad de volumen. Si no tuviera unidad de volumen, he derivado mal, entonces tengo que revisar. ¿Sí? Paso al siguiente. Ahora D es variable. Todo lo que no es D es constante. Todo este primer término es constante y la derivada de una constante es 0. Entonces, 0. Aquí tampoco tengo D. Todo esto es constante. Su derivada 0. Aquí tengo D. Y la constante que multiplica a la variable de cuadrado es pi b sobre 4. Pi b sobre 4. Pi b sobre 4. Y la derivada de d cuadrado es 2d. La derivada de x cuadrado es 2x. Por eso está aquí el 2 y aquí la d. Podría haber puesto 2d por pi por b entre 4 es lo mismo. Por error estándar de d. Es un valor negativo y entonces reemplazando me da menos 1,7 centímetros cúbicos. Finalmente, respecto de R, R es variable, todo lo que no es R es constante. Esto es constante, derivada 0, esto es constante, el tercer término, derivada 0. Solo tendría que derivar el segundo término. ¿Y cuál es la constante? Pi por b sobre 4. Por la derivada de r cuadrado, que sería 2r. Entonces el 2 de arriba con el 4 de abajo, ya lo he simplificado. Ah, no, no lo he simplificado, a ver. No, voy a simplificar y voy a reemplazar, ¿no? Este 2 con este 4 se simplifica. Pi por b sobre 4 era la constante y la derivada de r cuadrado es 2r.
Simplifico el 2 con el 4, reemplazo datos, es negativo 15.2. He encontrado los 4 términos y ahora tengo que elevarlos al cuadrado. ¿Por qué los elevo al cuadrado? Porque nunca voy a restar errores, siempre los cometo, entonces tengo que sumarlos. Esto al cuadrado es positivo, esto al cuadrado es positivo, y entonces, reemplazando, en realidad estoy sumando errores y le estoy sacando la raíz cuadrada. Error 23,6, error en el volumen, error resultante en el volumen para la fórmula aplicada a ese objeto, 23,6 centímetros cúbicos. Entonces, el reporte en la medida del volumen, volumen más probable, más menos error. Pero hemos dicho que un error lo puedo expresar en 3 formas. Aquí está en su forma normal. Puedo expresarlo en su forma relativa o en su forma porcentual. Si divido 23,6 entre 375,8, 378,2 y luego multiplico por 100, lo hemos hecho en la clase anterior, me da 6,2% de error. También he hablado en la clase anterior que en nuestro laboratorio vamos a aceptar hasta 2% de error, más debería preocuparnos. Y esto es 6,2%, o sea, es un error grande. Debería haber la forma de reducir. Una forma de reducir el error es medir más veces. Mientras más veces mido, menos error cometo. O la segunda posibilidad es cambiar de un instrumento a un instrumento de mayor precisión. Bien, este es el primer ejemplo. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas, abra su micrófono y me dice. Inge, buenas tardes. Una pregunta. Sí, Respecto a la medición de la fórmula para el lesor del volumen, se está utilizando el lesor con E mayúsculas y abajo se está utilizando, para las derivadas parciales se está utilizando el epsilon. ya. Simplemente aquí está el E mayúscula, que es el error que nosotros utilizamos, ¿no? Es simplemente nomenclatura. No nos preocupamos. Podemos poner aquí E mayúscula, no importa. ¿Sí? Está bien, Inge. Eso, no, aquí le he puesto, bueno, podemos poner en todo E mayúscula, no importa. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Buena la observación, pero en este caso no nos va a importar. Puede ser epsilon o E mayúscula. Nosotros usamos E mayúscula siempre. Entonces podríamos cambiar acá la notación. Eso no influye en este momento. Otra pregunta. Bien, entonces pasamos al segundo ejercicio de este método. Aquí me piden encontrar la densidad y el correspondiente error de este cuerpo mostrado en la figura. Ahora, yo no sé de memoria la fórmula del volumen de este objeto. Entonces voy a un manual de fórmulas, busco este objeto y me va a dar la fórmula. He hecho eso y esta es la fórmula. Pi h1 por d cuadrado menos t. T es esta distancia. Y entre 4. Este es un cilindro que está cortado de esta manera. Y aquí hay un hueco de altura h1. El hueco tiene este
digamos, este corte, ¿no? Para este objeto, esta es la fórmula. Entonces, hemos medido, se mediría en el laboratorio, si hablo de densidad, necesito la masa, tengo que medir la masa en una balanza, tengo que medir D, H1 y T, que están aquí. He medido varias veces, he calculado su error estándar. Este es el ya multiplicado por 3, ¿no? El error que encontramos, el error que usamos cuando medimos en nuestro laboratorio, no medimos más de 10 veces. Entonces, ese es el error que voy a usar en las fórmulas. Reemplazo los valores probables. Otra cosa más. Hemos dicho que en este método se hace fácil el procedimiento matemático, se aconseja utilizar el método de derivadas parciales cuando tengo sumas y restas. Entonces, por eso he multiplicado. Porque si ustedes ven la fórmula en un manual de fórmulas, les va a dar así. Estoy multiplicando para tener una resta y para que se me haga más fácil el procedimiento matemático. Entonces, reemplazando los valores, tengo este resultado. Si por lo menos uno, bueno, aquí todos se han medido con 2 decimales en centímetros, entonces el volumen también lo tengo que dar con 2 decimales en centímetros cúbicos. Este es el valor más probable. Ahora, en este caso vamos a hacer 2 propagaciones de errores. Primero, calculamos el volumen y su error con una propagación. Y segundo, calculamos la densidad y su error con una segunda propagación. Haciendo la primera propagación, aquí he puesto la fórmula, aquí abajo. Tengo 3 valores que he medido, D, T y H1. Mi fórmula tiene que tener 3 términos también, H1, D y T. Y cada uno de estos los voy a calcular independientemente en esta fórmula que la voy a subrayar. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y entonces el primer término, derivada parcial del volumen respecto de H1. H1 es constante. Perdón, H1 es variable, lo que no tiene H1 es constante. Entonces, constante pi por d cuadrado entre 4 por la derivada de la variable H1, que es 1, no lo he anotado aquí, menos constante pi t cuadrado entre 4, derivada de la variable H1 es 1, que tampoco lo he anotado aquí, paréntesis, error estándar de H1. Reemplazo los valores. El error estándar de H1 es 0,02. Eso está aquí. Hago el cálculo y me da 0,20 redondeado a 2 decimales en centímetros cúbicos. Luego me voy al segundo término respecto de D. D es variable, todo lo demás es constante. Entonces, este segundo término es todo constante, su derivada es 0. Solamente tengo que derivar el primero. Pi H1 sobre 4 es la constante, por la derivada de D cuadrado, que es 2D, y ese 2 con el 4 ya es simplificado, y por el error estándar de D. Reemplazo y me da 0,95 centímetros cúbicos redondeado a 2 decimales. Cuando ustedes analicen con calma y vean en el Classroom esto, pues he saltado algunos
pasos matemáticos. Por ejemplo, la simplificación del 4 con el 2, aquí no está, ya está simplificado. Entonces ustedes vuelvan a hacer con calma y deberían tener lo mismo, ¿no? Respecto de t, t es variable, todo lo que no tiene t es constante, o sea, el primer término no tiene t, su derivada es 0 porque es constante. En el segundo, menos pi h1 sobre 4 es la constante por la derivada de t cuadrado que es 2t, y entonces el 2 con el 4 ya es simplificado otra vez por el error estándar de t. Reemplazo y me da un valor negativo de 1043. Y ahora tengo que reemplazar en mi fórmula general, ¿no? El primer término al cuadrado, o sea, 0,20 al cuadrado. Segundo término al cuadrado, 0,95. Y el tercero al cuadrado, si bien es negativo, un negativo al cuadrado es positivo. Entonces, de todos modos, estoy sumando errores, nunca puedo restar errores. El error que voy a encontrar es este, 1047 centímetros cúbicos. Error resultante en el volumen de ese objeto obtenido por propagación de errores, método derivadas parciales. Reporte de la medida, el valor más probable es este, error esto, todo en centímetros cúbicos. Puedo pasar a porcentual, aquí está, 9% de error. Hasta aquí he hecho la primera propagación. Ahora me voy a la segunda. Fórmula, densidad, masa sobre volumen. Pero ustedes saben que derivar una división es complicado. O sea, por eso, para este método es aconsejable no tener divisiones. Y lo voy a volver, es una multiplicación, subiendo el b que está abajo, arriba, como b a la menos 1. En lugar de tenerlo abajo, pongo b a la menos 1 arriba y es una multiplicación. Y hago lo mismo. Densidad más probable es masa más probable sobre volumen más probable, es la densidad más probable. Y si voy a determinar el error de la densidad, voy a cometer un error en la masa y he cometido un error en el volumen. Entonces mi fórmula general es derivada parcial de densidad respecto de masa por error estándar de masa al cuadrado, más derivada parcial de densidad respecto de volumen por error de volumen que lo he determinado por propagación inversa de errores. ¿Cómo encuentro este primer término? Este segundo, aquí había encontrado primero el segundo. En la fórmula que está acá. Tengo que derivar la densidad respecto del volumen. El volumen es variable aquí. Entonces, me voy a la fórmula. La constante m por la derivada de b a la menos 1, que va a ser menos 1b a la menos 2. Menos 1b a la menos 2. Y ese b a la menos 2 lo puedo poner en el denominador como b cuadrado. Y eso es lo que he hecho aquí. La constante por menos 1b a la menos 2. Ese b a la menos 2 lo he bajado al denominador por el error que he determinado por propagación inversa de errores. Reemplazo. Aquí creo que falta el negativo que me he olvidado. Lo vamos a poner.
aunque no va a ser muy importante, esto es negativo, ¿no? Perdón, no este, sino el otro. Este es negativo. Pero como lo voy a elevar al cuadrado, no va a importar mucho. Aquí, negativo, uy, muy grande. Negativo. Aquí. Y entonces he encontrado este valor, reemplazando m probable, b probable al cuadrado, error de b, unidades de densidad. Ahora dice, derive la densidad respecto de la masa. Aquí la masa es variable. La constante es b a la menos 1 por la derivada de m, que es variable, sería 1. Entonces, b a la menos 1 por 1. Y b a la menos 1 lo puedo poner debajo, denominador, por el error estándar de m. Como les digo, he obviado algunos pasos de álgebra. Ustedes pueden hacerlo con calma y van a llegar a esto. Deberían llegar a esto. Reemplazo el error y el valor más probable, redondeo a 2 decimales y tengo este error. Reemplazo aquí en la fórmula esto al cuadrado más esto al cuadrado, me da, y raíz cuadrada de eso da 0,08. Reporten la medida de la densidad, 0,85, que era la densidad más probable, más menos este error, todo en gramos sobre centímetro cúbico. Pasando a porcentaje, me da 9,4%. ¿De dónde sale eso? De dividir 0,08 entre 0,85 y multiplicar por 100. 9,4% de error. Otra vez es un error grande, nos preocuparía, pero para ejercicios los datos son inventados, uno puede aceptar porque es hacer los cálculos, hacer un ejercicio. Si fuera el laboratorio ya nos debería preocupar. 9,4, algo no hemos medido bien. O sea, el error es muy grande. ¿Sí? Bien, este es el segundo ejemplo. No sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas. Bien, voy a borrar esto para que lo guardemos y pongamos al Classroom. Hasta ahí. Ingeniero, buenas tardes. Tengo Sí, una ¿qué dice? pregunta. Acerca del error cometido cuando está en su forma porcentual, ¿tenemos que redondearlo a un decimal? ¿O como sea, o puede estar redondeado o no Como tiene es un número con unidades, no importa. Usted puede poner un decimal o 2 decimales, no va a importar. Porque el error en porcentaje es un número que no tiene unidades, solo lleva el símbolo de porcentaje. Está bien, gracias, ingeniero. ¿Sí? Pero el cálculo del error, aquí, por ejemplo, no puedo poner 1, no puedo poner 3, tengo que poner 2, porque todo se ha medido con 2. Perdón, esto es lo que quería explicar. Si estos 3 se han medido con 2, entonces tengo que poner todo con 2, ¿no? 2 decimales. No puedo poner solo 1, no puedo poner 3. Aquí se ha medido todo con 2. Por eso, en los cálculos donde hay unidades, pongo 2 decimales. En el error que no tiene unidades, sino más bien lleva el símbolo de porcentaje, podría poner si quiero 2 o si quiero 1. Está bien, gracias, ingeniero.
¿Otra pregunta? Aquí les voy a dejar... no, este es de el otro método. Bien. Entonces les he explicado dos ejemplos de cómo se hace propagación de errores por el método de derivadas parciales. En el primer ejemplo hemos calculado el volumen y la densidad. En el segundo ejemplo hemos hecho dos propagaciones, primero para encontrar el volumen y su error, y luego la densidad, una segunda propagación para encontrar la densidad y su error. Bien, entonces ese es el primer método. Ahora me voy a ir al segundo método. Aquí, teoría. Método de diferenciación logarítmica. Para aplicar este método, nada es constante, todo es variable. Y entonces, estos son los 4 pasos que hay que seguir. Primero, aplicar logaritmos naturales, Ln, no L o G, logaritmos naturales, Ln, a ambos miembros de la función. O sea, tengo que tener claro las propiedades de los logaritmos. Segundo paso, diferenciar la función o diferenciar la fórmula matemática. ¿Qué quiere decir diferenciar? Quiere decir derivar y multiplicar por el respectivo diferencial. En matemáticas, ustedes han debido ver que los diferenciales son cantidades infinitesimales muy pequeñas. Diferencial de masa es una cantidad muy pequeña de masa. Diferencial de volumen es una cantidad muy pequeña de volumen. Diferencial de tiempo es una cantidad muy pequeña de tiempo. Y como los errores también son cantidades muy pequeñas, los diferenciales matemáticos o los errores están representados por los diferenciales matemáticos. Por eso el punto 3 dice cambiar la notación de diferencial por error. A ese diferencial de tiempo le voy a poner error en el error cometido en la medida del tiempo. A ese diferencial de volumen le voy a poner error de volumen. Cambio la notación. Y el cuarto paso es calcular el correspondiente error relativo. Esos son los 4 pasos. Entonces, en términos generales, si U fuera la función que estamos analizando y esa función depende de X, Y, Z y T, el error relativo de U es igual al error de U entre U probable, estaría dado por esta expresión. Una expresión que me muestre el error que cometo en X, otra expresión otro término que me muestre el error que cometo en Y, otra vez al cuadrado cada uno, el que cometo al medir Z y el que cometo al medir T. Cada uno puede tener una constante determinada. Aquí estamos hablando de fórmula general. Y si quiero determinar el error relativo que voy a calcular por esta fórmula con la raíz cuadrada, si lo multiplico por el valor más probable, o sea, esto pasa a multiplicar, voy a tener el error de la variable U que estoy queriendo encontrar. Y finalmente, la medida de U será U probable más menos ese error. Aquí estoy hablando en términos generales, puras letras.
Ahora les voy a mostrar dos ejemplos donde se aplica este método. Y nuevamente, repito, se aconseja utilizar este método cuando en la función se tienen productos y divisiones. Si no tengo productos o divisiones, el procedimiento matemático es complicado. Entonces tendré que usar el otro método. ¿Sí? Bien. A ver, creo que aquí termina esto. No, luego hablo de propagación inversa. Entonces, ejemplo de estos dos métodos, de este segundo método. Tengo este objeto, una caja con su hueco. Tengo que determinar la densidad y el correspondiente error. Hemos medido la masa. Hemos medido A, B, C y U. Están identificados en el dibujo. Y entonces otra vez voy a hacer dos propagaciones. Primero para el volumen y después para la densidad. Se podría hacer una sola, pero es más complicado, ¿no? Yo prefiero hacerlo separado. Primero para el volumen y después para la densidad. Bien. El volumen del objeto va a ser el volumen de una caja menos el volumen del hueco, que es un cilindro. El volumen de la caja AB por C. El volumen del hueco, cilindro, pi u cuadrado entre 4 por el largo o por la altura, que es C. Aquí es una resta. Y este método se acostumbra a aplicar cuando se tiene productos y divisiones. Por lo tanto, voy a fabricarme un producto. Tengo que factorizar. Aquí tengo C y aquí tengo C. Me he fabricado un producto. Porque si no hago eso, aquí todo es variable. A es variable, B es variable, C es variable. Y derivar el producto de tres variables recién van a aprender en cálculo 2. Solamente saben en cálculo 1 derivar el producto de dos variables. A por B es el producto de dos variables. Eso sí lo podemos hacer, pero si son tres ya no van a poder. Por eso hay que factorizar, fabricar un producto. Y entonces, reemplazando los valores más probables, nos da un volumen de 42,03. Entonces, en la formulita que he rayado, vamos a cumplir estos 4 pasos. Primero, aplicar logaritmos naturales a ambos miembros de la función. Esta es la función. Logaritmo de C, el producto es suma de logaritmos más el logaritmo de todo este paréntesis. El producto es suma de logaritmos y ahí solo tengo un producto. Logaritmo de C más el logaritmo de todo el paréntesis. El que me pone logaritmo de A más logaritmo de B menos logaritmo de pi u cuadrado sobre 4 no sabe matemáticas. No sabe el tema de logaritmos. Entonces, he aplicado logaritmos. Ahora, de acuerdo a lo que hemos dicho aquí, tengo que diferenciar la función. Es la fórmula que estoy analizando. ¿Qué quiere decir? Derivar y multiplicar por el respectivo diferencial. Derivada del logaritmo natural de b es 1 sobre b por su diferencial. Entonces aquí he puesto diferencial de b sobre b.
Derivada del logaritmo natural de C es 1 sobre C por su diferencial. 1 sobre C por su diferencial. Derivada del logaritmo de este paréntesis es 1 sobre el paréntesis por el diferencial del paréntesis. Esta D significa diferencial. Aquí he anotado nada más. Voy a sacar el diferencial a este paréntesis. O voy a derivar, sí, voy a sacar el diferencial. Aquí. He copiado el primer término, he copiado el segundo y ahora diferencial del paréntesis. Tengo que derivar el producto A por B y a todo lo que derive le multiplico el diferencial. Para derivar un producto de dos variables, hay una regla. Aquí vamos a ver cómo he hecho. La derivada del primero, que sería la derivada de la variable A, es 1. Como he derivado A, su derivada es 1, por su diferencial, por el segundo, sin derivar. Derivada del primero, 1. Como he derivado, multiplico por su diferencial por el diferencial de A, por el segundo sin derivar. Puedo poner esto al revés, no importa. Más el primero sin derivar, A, por la derivada del segundo. La derivada de B es 1, porque todo es variable, por su diferencial. Esto es la derivada de este producto A variable, B variable. Menos pi u cuadrado entre 4, pi cuartos es la constante por la derivada de u cuadrado, que es 2u, y como he derivado u por su diferencial. Bien. Tercer paso, cambiar la notación de diferencial por error. Este es un error. Delta B no es un error estándar. Este es un error. ¿Qué es error estándar? Es esto. Entonces, por eso he puesto aquí error B, error estándar de C sobre C. Esto también es un error estándar. B por error estándar de A. Esto es un error estándar. Este es un error estándar. Dividido entre el paréntesis, que sería este. Ahora, voy a calcular el error relativo, pero antes tengo que pensar, he medido cuatro variables o 4 magnitudes y he cometido 4 errores. Entonces, esto tiene que tener 4 términos. Este es el error o la medida que aporta la medida de C al error resultante. Y entonces, para ver los 4 términos, tengo que distribuir el denominador a cada uno de ellos. O sea, B por este error estándar de A sobre este paréntesis, más A sobre error estándar de B sobre este paréntesis, más pi medios U error estándar de U sobre ese paréntesis. Entonces ahí veo los 4 términos, no he alterado en nada la expresión matemática y eso está aquí. Y si a eso le saco la raíz cuadrada, estoy calculando el error estándar, el error relativo del volumen. Ahora, esta es una fórmula
complicada. Tengo que calcular en mi calculadora, ¿no? Tal vez tengo que hacerlo término por término. O primero calcular el denominador y luego el mismo denominador a cada uno de los términos y además elevar al cuadrado. O sea, y finalmente sacar una raíz cuadrada es una fórmula complicada. Hay que hacerlo con cuidado. Reemplazando todos los valores probables y los errores, el error relativo del volumen, que es delta B sobre B probable, da esto. Ustedes compruébenlo cuando analicen con calma los ejercicios, comprueben esos resultados. Y entonces, si paso esto a multiplicar aquí, tengo el error que estoy queriendo encontrar, multiplicando este valor por el B probable. El B probable estaba adelante y entonces resultado, el error 2,65. El error del volumen 2,65. Primera propagación. Segunda propagación, densidad masa sobre volumen, masa probable, volumen que más probable, densidad 12,57. Si aplicamos logaritmos a esta expresión, tengo logaritmo de densidad, es logaritmo de masa menos logaritmo de volumen. La división es resta de logaritmos. Si diferenciamos, derivada del logaritmo de densidad es 1 sobre densidad por su diferencial. Derivada del logaritmo de masa, 1 sobre masa por su diferencial. Derivada del logaritmo de B es 1 sobre B por su diferencial. O sea, aquí todo es variable en este método. Cambiando la notación de diferencial por error, en vez de diferencial de densidad, pongo error de densidad. En vez de diferencial de masa, pongo error estándar de masa. Y en vez de diferencial de volumen, error de volumen, que lo hemos encontrado aquí. Con esto, ya asumiendo los valores probables y sacando la raíz cuadrada a esto al cuadrado más esto al cuadrado, estoy calculando el error relativo de la densidad. O sea, tal vez aquí puedo poner que este es el error relativo de la densidad. Error relativo de densidad es esto. Y entonces reemplazando, tengo que el error relativo, que es esto, es 0,06. Y si yo paso el valor más probable de la densidad a multiplicar, me da un error de densidad de 0,75. Y el reporte en la medida de la densidad, 12,57 más menos 0,75 gramos sobre centímetro cúbico. Si paso en porcentaje, puedo poner 6 o si quiero le pongo un decimal, no importa. El error en porcentaje no tiene unidades. Y ese sería el resultado final. No sé si hay preguntas. Método de diferenciación logarítmica.
Lógicamente, por los dos métodos puedo resolver cualquier problema, cualquier situación de propagación de errores, pero en un caso se hace más fácil el procedimiento matemático. Entonces, ya les he dicho cuándo se aconseja aplicar cada método. Y aquí creo que les he puesto uno más, ustedes lo van a analizar. Aquí está otro ejemplo más de propagación de errores para un cilindro. Analícenlo, eso también va a estar en su material. Aquí está realizada la propagación en un solo paso, ¿no? Densidad es masa sobre volumen y volumen es esto. Entonces se ha reemplazado aquí y esta es la fórmula para hacer la propagación. Cuando la fórmula es fácil se puede hacer de esa manera, pero cuando la fórmula es complicada ya es preferible dividir en dos partes. Entonces analicen esto también. Y ahora voy a pasar a la propagación inversa, que con esto vamos a terminar la clase, voy a explicar y luego voy a mostrarles un problema de aplicación y con eso terminamos la clase de hoy. Analicen ustedes lo que les voy a publicar en el Classroom. ¿Qué es propagación inversa de errores? ¿O cuándo se aplica? Se aplica cuando se desea determinar el número de veces que se deben medir ciertas magnitudes físicas de las de que depende una función o una fórmula matemática, ¿no? Para cometer un error menor a un valor antes fijado. La clase anterior hemos hecho un cálculo, cuántas veces se debe medir, no me acuerdo qué era, para cometer un error máximo de tanto por ciento. Bien, eso es para una magnitud física. Cuando hablo ya de fórmula donde intervienen más de una magnitud física, entonces tengo que hablar de propagación inversa de errores. Quiero calcular cuántas veces voy a medir una de las magnitudes físicas de las que depende una función para cometer un error menor a un valor fijado. Entonces, la teoría dice lo siguiente. ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? Primero tengo que aplicar propagación de errores. Cualquier método. El método que les parezca más sencillo para la fórmula que estamos analizando. Y luego tengo que encontrar el error relativo. Una vez que encuentro el error relativo, recién aplico propagación inversa de errores. Quiere decir que el error relativo que estoy cometiendo tiene que ser menor o igual al que me han fijado. Error relativo con asterisco es el que me han fijado, el error que no me tengo que pasar. Tengo que cometer un error menor al que me han fijado. Error relativo de U asterisco es error relativo prefijado. Ahora, como esto es una desigualdad, han debido ver en matemáticas desigualdad o inecuaciones. No tiene pues una desigualdad o una inecuación, no tiene una sola solución. Tiene un conjunto solución, tiene varias soluciones. Hay varias posibilidades para que se cumpla una desigualdad o una inecuación. A esas varias posibilidades se le llama conjunto solución.
Y nosotros vamos a encontrar una posible solución, la más sencilla, ¿sí? Para que se cumpla esta desigualdad. Una posible solución es suponer que los términos de la suma de errores, porque este factor que está a la izquierda seguramente es una suma de varios términos, tal vez 2, tal vez 3, no sabemos, depende de la fórmula. Entonces vamos a suponer que si esto fuera una suma, suponer que los términos de la suma de errores sean iguales entre ellos, o sea que el término primero sea igual al segundo, sea igual al tercero, si hubiera 3 términos, ¿sí? Pero van a ser iguales entre ellos, pero menores al cociente del error relativo prefijado y el número de términos. N', aquí no ha salido la prima, pero aquí está, N', número de términos de la desigualdad. O sea, el primer término tiene el mismo error que el segundo, el mismo error que el tercero, el mismo error que el cuarto, pero cada uno de ellos menor o igual al error que me han fijado entre el número de términos de la desigualdad. Si este factor tiene 2 términos, N' es 2. Si este factor tiene 3 términos, N' es 3. Y una vez determinado eso, se calcula el error relativo de lo que yo estoy queriendo averiguar. Si estoy queriendo averiguar el error relativo de X, voy a igualar esto con esto. Si estoy queriendo encontrar el error relativo de Y, voy a igualar el segundo término con esto y voy a poder encontrar el error relativo de cada uno de los términos que deseo conocer. El número de mediciones para una magnitud X puede ser X, Y, Z o T. Para X va a ser, de acuerdo a la formulita que hemos deducido en una clase anterior, apreciación, error relativo de X por X probable al cuadrado más 1. Con esto voy a encontrar cuántas veces voy a medir X para no pasarme del error que me han fijado en la medida de U. Eso es la teoría, ¿sí? Donde S es la sensibilidad o apreciación del instrumento, la mínima división en la escala del instrumento. Y las fórmulas de abajo son para el experimento péndulo resortes, que por el momento no es importante. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de propagación inversa de errores donde se vea que se aplica la teoría que acabo de explicarles. Pasando entonces a los ejercicios. Este es un ejercicio que dice: el error porcentual prefijado en la medida de la constante de rigidez de un resorte es 1,5%. Ese es el error que me han fijado. No me puedo pasar de ese error. Está en porcentaje. Dividiéndolo entre 100, lo puedo poner en forma de error relativo. O sea, el error relativo sería 1,5 dividido 100. Ese es el fijado que no me tengo que pasar. Entonces, luego dice, realiza el proceso inverso de propagación de errores y determina el número de veces que debe medir el periodo de oscilación. Cuando hagan el experimento resortes, vamos a aplicar esto.
Para tal efecto se utilizaron un cronómetro, eso es para medir el periodo, que permite apreciar hasta una centésima de segundo, y el periodo más probable de la oscilación fue de 0,35 segundos. No me dicen nada de la masa, pues no tengo información para la masa, no voy a poder calcular nada de la masa. Ahora, para la oscilación de un resorte, esta es la fórmula o función matemática que relaciona a la constante K de rigidez del resorte con la masa y con el periodo. 4m pi cuadrado entre t cuadrado. M es la masa que oscila y t es el periodo de oscilación. De acuerdo a la forma de esta fórmula, lo más sencillo es aplicar el método de diferenciación logarítmica. Acabo de explicarles, voy a volver atrás, que lo primero que se hace es hacer propagación inversa de errores, cualquier método, y determinar el error relativo de esa función o de esa fórmula. Entonces, esta es la función, esta es la fórmula. Voy a aplicar el método de diferenciación logarítmica. Tengo que sacar logaritmos a ambos miembros de la función. Logaritmo natural. Logaritmo de k es igual a, el producto es suma de logaritmos, logaritmo de 4 más logaritmo de m. Cuando tengo exponente, el exponente sale adelante, o sea, 2 logaritmo de pi. Aquí tengo una división, es una resta. También tengo un exponente, entonces 2 logaritmo de t, menos 2 logaritmo de t. Logaritmos con sus propiedades correctas, ambos miembros de la función. Segundo paso, estoy volviendo a aplicar el método, es diferenciar la función, es decir, derivar y multiplicar por un diferencial. Entonces, derivada del logaritmo de k es 1 sobre k multiplicado por su diferencial de k. Derivada del logaritmo de 4 es 0 porque es un número, es una constante. Derivada del logaritmo de masa es 1 sobre masa por su diferencial. Derivada del 2 logaritmo de pi es 0 porque esto es un número, es una constante, su derivada 0. Menos 2 por la derivada de, es la constante 2, por la derivada del logaritmo de t, que sería 1 sobre t, y por su diferencial. Eso está anotado aquí. Ahora, como no resto errores, nunca voy a restar errores, puedo asumir el valor absoluto de esto, o sea, ya le estoy poniendo aquí un más, ¿sí? Para nunca restar un error. No puedo restar errores, tengo que asumir siempre valor absoluto. O en el caso del cálculo, lo elevo al cuadrado. Entonces, cambiando la notación de error, de diferencial por error, tengo que esto es error de K sobre K, error de M sobre M. No tengo información sobre el error de M, por eso estoy poniendo simplemente delta M. No sabemos nada sobre la masa. Más, porque no resto errores. 2, error de T sobre T. Si pongo los valores más probables abajo, esto es error relativo de K, esto es error relativo de M y esto es error relativo de T.
¿Sí? Y entonces, el error que me han fijado, relativo, es porcentual entre 100, ya les había dicho, este es 0,015. El porcentual era 1,5%, dividido entre 100, relativo 0,015. De error de K sobre K probable es error relativo de K. Y entonces esto es propagación inversa. Tengo que hacer cumplir que el error que estoy cometiendo, que es esto, tiene que ser menor al que me han fijado. Estoy haciendo cumplir esto que es propagación de errores. El error que estoy cometiendo, que es esta suma, este es el error relativo de M, más 2 error relativo de T, es esta suma, tiene que ser menor al que me han fijado. Y eso está escrito aquí. Esto es error relativo de T. Esto es error relativo de M, pero no tengo información de la masa. Ahora, una posibilidad para que se cumpla esto es que el error que cometo en la masa sea menor o igual a este error entre N'. Y también 2 veces error relativo de T, este segundo término. Los errores son los mismos, eso dice la teoría, una posible solución. Cometo el mismo error aquí, cometo el mismo error aquí, pero siempre menor o igual al prefijado entre N'. Entonces, como no tengo información de la masa, no hago nada para la masa, me vengo aquí, 2 veces error relativo de T, tiene que ser menor o igual al error relativo de K prefijado entre el número de términos. Un término, 2 términos que deben ser menores o iguales al error. Entonces, N' es el número de términos menores al error prefijado. Aquí son 2. N' es 2. Y entonces, reemplazando y despejando el error relativo, voy a tener 0,015, que es el prefijado, entre 2 por 2, que sería 4. Este es el error relativo que debería cometer en la medida del periodo para no pasarme del 1,5% del error que me han fijado en la medida de K. Y entonces, ¿cuántas veces voy a medir? Me voy a la fórmula. Puede ser N minúscula o N mayúscula, no importa. Apreciación del instrumento, error relativo, periodo más probable, que era el dato que está dado al inicio del problema, en el enunciado, al cuadrado más 1. Entonces calculo que el número de veces que debería medir debería ser mayor que 59,05. Redondeamos o adoptamos 60. Entonces 60 veces debería medir el periodo de oscilación del péndulo para cometer este error relativo en la medida del periodo y no pasarme del 1,5% que me han fijado en la medida de la constante K del resorte. Eso es propagación inversa de errores. Lo vamos a aplicar cuando hagamos si hacemos en forma presencial, eso ya vamos a ver, no sabemos todavía. Si hacemos en forma presencial el experimento resortes, vamos a aplicar esto.
Si hacemos en forma presencial el experimento péndulo, vamos a aplicar esto. Propagación inversa de errores. No sé si hay preguntas. Todo esto que he desarrollado hoy lo voy a poner, lo voy a publicar en el Classroom apenas termine la clase. Y entonces ustedes pueden analizar y si hay algo que no esté entendido, pues la próxima clase, al principio de la clase, me pueden preguntar, ¿sí? Brevemente. La próxima clase vamos a avanzar otro tema que es analizar gráficas, análisis de gráficas. Entonces, para la próxima clase está programado otro tema. No sé si alguien quiere preguntar ahora. Inge, una pregunta. Sí, En el error de la masa, en la desigualdad, sí. no tenemos el dato, entonces se elimina o No hacemos ese cálculo. haces el cálculo por... Si tuviéramos datos sobre la masa, si nos hubieran dicho la masa más probable es tanto y se ha medido con tal instrumento, entonces ahí podríamos hacer el cálculo. Pero no tenemos datos sobre la masa. Y como puedo calcular por separado, no me preocupo de hacer cálculos para la masa. Lo importante es hacer los cálculos para el periodo. La masa puedo medir directamente en la balanza y no hay problema. El problema es para el periodo, ¿no? Tengo que ver cuántas veces voy a medir para no cometer un error muy grande. No sé si está claro. O sea, no tengo datos para la masa, no me preocupo de analizar la masa. Si me hubieran dado datos para la masa, podría calcular. Pero la masa no es tan importante porque es simplemente poner en una balanza y determinar el valor. O sea, no cometo mucho error. Al medir el periodo es donde cometo error, ¿no? Algunos apretan antes, otros apretan después el cronómetro y entonces ahí es donde están los errores. Bien, otra pregunta. Voy a dejar de compartir. Lo que quería comentar, bueno, creo que ya les he dicho, ¿no? Que solamente voy a tomar en cuenta los alumnos que estén inscritos oficialmente. Los que están de visita no los voy a tomar en cuenta. Tengo 56 inscritos oficial, ahora hay 49 aquí. Entonces algunos no están. ¿Sí? Tengo una aplicación que me permite tomar la lista simplemente apretando un botón. Ahora ya tengo la lista de todos los que han venido a esta clase. A ver, Dorian Conde, ¿quiere decir algo? No. ¿Alguien quiere preguntar algo? La próxima semana es carnaval, no vamos a pasar, ¿no? Nos veríamos la subsiguiente. Ahí vamos a hacer la parte de gráficas. Les voy a enseñar cómo analizar gráficas, cómo se hace el procedimiento. Les voy a mostrar también con Excel. Para trabajar gráficas, lo ideal es el Excel. Tengo que saber hacer gráficas en Excel y las gráficas que haga en Excel las puedo poner en mi informe. Y eso presentar. Bien, no sé si todo está claro, si hay alguna pregunta. Entonces, si no hay preguntas, voy a terminar la clase aquí.
Me despido de todos hasta la siguiente clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Chao a Inge. Hasta todos. el siguiente. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Que le vaya bien. Hasta luego, nos vemos la próxima clase. Ingeniero.